Ok, bueno, pues ya estamos aquí de regreso y regálenme, espero, 30 minutos máximo de su tiempo. Tema, visionando. Soy así como muy de nuestra actualidad. Con el subtema, para lo que ha sido creado. Cuando hablamos de visionar, estamos hablando de anticiparnos, de por fe proyectar, de ver hacia el futuro. Y ya que tengo su atención y que a algunos les interesa esto del futuro, también podemos pensar en el pasado. Miren, resulta que un día en el huerto del Edén, por cierto, el huerto del Edén es real, fue real, estaban Adán y Eva. Algunos aquí dicen, espérame, eso de Adán y Eva, para algunos tal vez no sea, para mí es algo que es histórico. Pero déjame narrarte esto y si no crees, por lo menos recibe la historia. Estaban Adán y Eva. Y entonces Adán le dice a Eva, Eva, quiero que vayas y le preguntes a Dios. Como si él no pudiera preguntar, no, pero bueno. Le manda a Eva y le dice, ve y pregúntale. ¿Qué quieres que le pregunte Adán a Dios? Pregúntale cuál es su voluntad perfecta, su visión de Él para nosotros hoy. ¿En relación a qué, Adán? ¿Qué quiere Dios que comamos? Bueno, esto ya le voy a poner de mi cosecha. Todo esto, la verdad es que me lo estoy inventando, pero bueno, pues Adán y Eva real, el huerto del Edén real, y la plática y la conversación con Dios real, de los deseos de Dios sobre los hombres. Ahora, te llevo más atrás, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis, y vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Palabras más, palabras menos, ahí en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, están estas palabras que te acabo de decir. Así que me regreso a la historia que les estoy narrando, y entonces Adán le pide a Eva que le pregunte a Dios qué deben comer, cuando Dios dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Solamente del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, por cierto, que está en medio del huerto, no comeréis. Y ya va Eva y le pregunta, oye, Dios, dice Adán, que ¿qué quieres tú que comamos hoy? Y aquí le voy a poner de mi cosecha, ¿no? Plátanos, peras, naranjas, higos, aceitunas, pues de todo, exuberantemente, había seguramente en ese huerto que estaba hermosamente de parte de Dios bendecido. Entonces Dios le dice, de todo árbol del huerto podéis comer. Y les narra lo que estoy diciendo, les repite, solamente del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que está en medio del huerto, no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y entonces viene Eva y le dice, Adán, ya traigo la respuesta, a ver, Eva, dime, ¿qué dijo? De todo árbol del huerto podemos comer, solamente del medio no, Eva, tú no has entendido, mira, regresa con Dios y pregúntale qué es lo que Él quiere que nosotros comamos hoy en su perfecta voluntad. Pues para no hacerles el cuento largo, porque nada más tengo 29 minutos ya, va y viene cuantas veces quiere Eva y Adán la regresa y le trae la misma noticia y Dios le da la misma respuesta y les dice, de todo árbol del huerto podéis comer, solamente del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, ni lo tocaréis, ya lo están diciendo ustedes también, ¿verdad? Para que no muráis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ahora, dejamos ahí la historia y nuestra anécdota, que en lo que se refiere a la anécdota, es inventado para ilustrar lo que estamos estudiando hoy, de visionar, de saber para qué o para lo que hemos sido creados, y la retomaremos en algún momento. Pero ¿a quién de nosotros no nos entusiasma poder definir para qué hemos sido creados? Partiendo de este punto, que no somos algo de una generación espontánea, no estamos de manera improvisada, inusitada, aquí nada más y de repente, no somos un accidente. A ver, pónganse aquí contentos muchos muchachos y dejen de llorar ya. No eres un accidente. Algunos dicen, es que soy un accidente para mis papás. No eres un accidente. Dios tenía el plan de que tú vinieras porque Él te ha creado. Pero para ir a nuestro tema y avanzar, entonces en pensar para qué fuimos creados, permíteme comenzar con una verdad fundamental. Y esta es la verdad fundamental. Fuiste creado, fuimos creados, fui creado
con un propósito. Ahorita aquí estoy recordando además que Dios nos creó, sí, con un propósito en mente, pero que Pablo de parte de Dios decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, después de decir, una cosa hago. Ya ven que siempre tenemos un montón de actividades, lo mejor y lo más sabio sería comenzar con una, y ya que tienes conquistado ese, aumentarle otra, y luego otra. Una cosa hago. Y entonces, fuiste creado con un propósito, con uno. Y déjame añadir, hasta que descubras tú, o yo, o nosotros, hasta que puedas ver y saber para qué fuiste creado, vas a llenar el hueco que tienes en tu vida. ¿Sí? Así como lo oyes, la mayor parte de las personas en algún momento del tren vertiginoso de hacer y hacer, de lograr y lograr, de proponer, de decir, de tener un montón de propósitos, sienten de cualquier manera un vacío. Hay un hueco, que alguien de manera poética se ha atrevido a decir, todos llevamos un hueco, y ese hueco tiene la forma de Dios. Así que lo único que puede cazar o en alguna manera llenar perfectamente es Dios. Así que si tú vienes experimentando algo que llaman un vacío, un sinsabor o un sin razón, o no tienes un sentido de pertenencia o de dirección, puede ser que estoy describiendo el vacío que estás sintiendo hasta este momento. Así que podemos decir entonces, fuiste creado con un propósito de Dios en su mente y en su pensamiento, para que yo lo siga o para que yo lo viva, y que siempre este agujero estará en nosotros mientras no descubra cuál es el propósito por el cual Dios me ha creado. Así que de lo mucho que escribió el apóstol Pablo, por lo menos aceptadamente 13 cartas, epístolas, que están en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Particularmente creo que él escribió 14, porque hay una que es anónima, pero por el contenido y la manera de escribir, creemos, en los que yo me incluyo, muchos, que Pablo también le escribió. Y estoy hablando de Hebreos, pero hoy no vamos a hablar y revisar Hebreos, la carta que Pablo escribió a los Hebreos, según si es lo que estoy diciendo así, pero sí vamos a ver lo que Pablo escribió a una iglesia, a la iglesia que estaba en Éfeso, a los Efesios, pero que esta era una carta que también estaba dirigida a nosotros y que en alguna manera era una circular para todas las iglesias. Hoy, pues, decimos Conexión Vida, pero en aquel tiempo se llamaban las iglesias por el nombre del lugar en donde se encontraban. Así que por eso a los que estaban en Éfeso, a los que estaban en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Bitinia, los nombres que tuvieran de esas ciudades. Pero miren, ahí en el capítulo 2 de Efesios, el versículo 10, Pablo de parte de Dios nos ayuda a encontrar ese propósito por el cual hemos sido creados. Y aquí está, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ahora, ustedes notaron ahí que tengo subrayado en Cristo Jesús, pero otra vez, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Luego, lo que le encanta a muchos, ¿no? Para buenas obras. Ahora, no es todo, porque la parte B de ese mismo versículo dice, las cuales, esas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eso habla de plan, deberíamos tener planes todos. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, cuando Dios tiene ese plan y lo ha puesto de antemano, o sea, se anticipó, esto no es improvisado, esto no es como patear el bote en la calle y a ver en dónde cae, ¿no? Esto no es como decirle a Adán, a Eva, ve y pregúntale a Dios cuál es su voluntad perfecta para nuestro día. Esto es más profundo que qué comer o qué vestir, o a dónde ir, o qué pensar. Esto es más serio, esto tiene que ver con tu destino, esto tiene que ver con tu trascendencia. Finalmente sería irrelevante lo que comamos. Bueno, no todo, ¿no? Porque si comes algo que, por ejemplo, unas quesadillas de chorizo bien cargado con un montón de chile, seguro que te enfermas, y sobre todo si es de noche y tienes más de 50, en donde tu proceso digestivo, con todas las enzimas que lleva nuestro estómago, ya están un poco desgastadas. Esto me dijo Néstor y Ania que lo dijeran, porque ellos son nutriólogos y les estoy haciendo propaganda. No es cierto, no me dijo nada de eso, pero esto es verdad, es intrascendente. En alguna manera, ¿qué comemos y qué vestimos? Pero no es intrascendente con quién te casas. No es intrascendente qué estudias, en qué te licenciaste.
No es intrascendente en dónde vives, a qué te dedicas, ni con quién te juntas, porque la calidad de tu vida la determinan la calidad de las personas con las que te juntas. Así que la calidad de tu vida y tu futuro están determinados por la calidad de las relaciones con las personas con las que te juntas o convives. Pero miren, Dios preparó, dice allí Juan 10, la parte B, de antemano algunas obras para que anduviésemos en ellas. Así que yo tengo una invitación. No dejes pasar esta importante realidad. Y en alguna manera te estoy haciendo responsable. A ti, que nos escuchas. Miren, déjeme decirlo de este lado. Te estoy haciendo responsable a ti. No dejes pasar tú, porque tú eres el único que tiene esa llave de la voluntad de querer o no querer delante de Dios. Y por cierto, Dios respeta esa cerradura o, claro, bienvenida cuando le abres a esa cerradura. No dejes pasar esta importante realidad. Así que yo te quiero invitar a que digas esto en voz alta. Mira, di en voz alta: yo soy la hechura de Dios. A ver, aquí en el foro, no es ningún foro, es la iglesia, pero son las instalaciones. Pero ahorita funciona como foro, ¿no? A ver, digan todos, por favor: yo soy la hechura. No, hombre, si vieran cómo lo dijeron, quién sabe si se anima, ¿no? Está bien que se rían, quién sabe si se escucha hasta acá, ¿no? A ver, les voy a dar otra oportunidad, ahora les voy a decir para acá. A ver, díganlo todos, allí en su casa, por favor: yo soy la hechura de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Tenemos idea del fondo de que Dios me haya construido? ¿Tenemos una idea de que en algún momento de la eternidad Dios se tomó el tiempo de planearme, de proyectarme, de saber que en este momento estarías viendo esta transmisión y decir: ¿por qué estoy viendo a ese señor que ni sé quién es? Víctor Alviso Cantera, la iglesia de Conexión Vida. Y estamos viendo el tema de visionar, o sea, ver por fe hacia futuro, con el subtema de fuiste hecho, creado por Dios, para algo particular y en específico. ¿Sabes lo que eso significa? Bueno, para dejar un poquito la atención a un lado y que dejes de sufrir, déjame darte una idea también algo general. Significa que eres el producto de la visión de Dios, del pensamiento intencional de Dios, de la voluntad perfecta de Dios, del hecho del plan de Dios en un macro y micro universo. Dios, dicho de otra manera, ha decidido lo que puedes y debes ser. Y a través de Cristo, porque por eso leímos Efesios 2:10, porque por gracia, estoy leyendo desde el 8 en mi mente, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego allí en ese contexto es cuando dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y entonces Dios ha decidido lo que puedo y debo ser, y a través de Cristo Jesús Él ha provocado y continúa produciendo cambios en nosotros que, mira, buenas noticias, porque Dios no nos ha creado solo que no tenía nada que hacer. Al contrario, a todos nosotros nos ha visto con un plan, con un diseño, y nos ha visto con todo, o el potencial de todo lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Así que Dios, anímate, no nos ve como lo que somos hoy, nos ve como lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús, y va a seguir haciendo cambios y produciendo cambios de acuerdo a su imagen, la de Jesús, que nosotros deberíamos transmitir todo el tiempo. Dicho de otra manera, nos deberíamos parecer a Cristo en su pensamiento, en su actuar, en sus actitudes, en su disciplina, en la profundidad del pensamiento de su relación con su Padre, nuestro Dios, su Dios. Así deberíamos estar con Cristo Jesús. Pero mira, significa que eres el producto de la visión de Dios, pero también su visión para ti. ¿Me quieren ayudar a leer ahí en tu casa? A ver, léelo. Pero su visión para ti no está completa simplemente porque Dios tiene la visión. ¿Qué estoy intentando hacer aquí? Estoy intentando hacernos responsables. Si Dios tiene una visión y un plan, pero no se va a realizar, no se va a completar, no se va a llevar a cabo simplemente porque Dios tiene esa visión. Déjame decírtelo de otra manera. Dios nos creó agentes morales libres, y eso quiere decir con la capacidad de pensar y con la capacidad de decidir.
y por lo tanto Dios nos hace responsables en esta bendición de las consecuencias o los resultados de nuestras decisiones. Así que si decides mal porque quisiste hacerlo así, son tuyas las consecuencias. Pero si decides bien en esa libertad que Dios te dio, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Las consecuencias son tuyas, si son malas las decisiones. Y si son buenas, son tus resultados. Pero déjame decirlo para que la ilustración valga la pena haberles narrado esto. Sí estaban en el huerto del Edén Adán y Eva. Sí les había dicho Dios que no comieran de ese único árbol en medio del huerto, pero tenían un mar y una inmensidad para poder disfrutar de toda la variedad y de toda la diversidad con la que Dios había provisto ese huerto para su manutención. Pero ellos quisieron ir por lo que estaba prohibido, un único árbol. Déjame decirlo así. ¿Cómo yo podría saber el diseño de Dios para mi vida en cuanto a la obediencia? Número uno, no te salgas del huerto. Número uno, el huerto de la bendición, el huerto de lo cordial, de los árboles de bienestar. No estoy hablando de política aquí, que me vino a la mente ver eso, pero de los árboles, los mexicanos sabemos de qué estoy hablando, de todo lo que significa prosperidad, bien, no abundancia o riqueza o economía, de todo lo que implica bien de parte de Dios. No te salgas del huerto, ni le lleves la contra a Dios. O sea, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. No hagas eso único que está prohibido porque es por tu bien y para mi bien, porque la libertad tiene límites, si no, sería libertinaje. Cuando no tienes límites hasta te pierdes, pero si tienes límites dentro de lo correcto, eso es disciplina, eso te da un marco de referencia, eso tiene un lindero que te mueve con seguridad y te da protección. Pero si te sales del huerto, déjeme usar la frase aquí, sí, solo sabe Dios lo que va a pasar contigo y conmigo, solo Dios sabe lo que va a pasar y tú y yo tal vez lo sufriríamos si lo hiciéramos. Así que, pero su visión para ti no está completa simplemente porque Dios tiene la visión. Tiene que ser hecha realidad. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Tiene que ser hecha realidad. Déjeme decirlo más claro. Dios ya hizo su parte, o sea, nos creó. Y cuando nuestros primeros padres hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran, comer del huerto del Edén, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y entendieron qué era el bien y el mal y que sí, Dios tenía un propósito para ellos que lo había estropeado y ahora tenían que salir de toda la provisión de Dios, que eso no era el plan de Dios, para eso no habían sido creados, dicho de otra manera, no habían sido creados para estar lejos de Dios. Habían sido creados como tú y yo para estar cerca de Dios, y cuando estás lejos de Dios, entonces viene un vacío, una vaguedad, un sin razón, un sin sabor, un camino que no tiene destino, y que eso le pasó a Adán y Eva y le pasa a todas las personas porque nacemos separados de Dios por haber escogido lo incorrecto desde ellos hasta el día de hoy. Así que tiene que hacerse realidad por tu vida y por mi vida. Tiene una parte crucial. Y esa parte crucial te corresponde a ti porque Dios respeta que te creó con capacidad de decisión. Como dice Pablo, pues Dios nos hizo para hacer buenas obras. Las obras particulares que Dios tiene en mente para ti son exclusivas para ti, y las obras que Dios tiene en mente para mí, diseñadas para mí, son para mí, y que todo esto en un sentido general es en el plan eterno y perfecto de Dios, y algunas por decisión nuestra significará que se quedarán sin hacer porque decidimos no hacerlos, porque eran para ti o para mí. Hay un diseño único y esto significa, me ayudan por favor los que quieran leer, que tú y yo no tenemos derecho a vivir vidas sin visión. Si Dios nos creó con un diseño, con un pensamiento en mente de lo que podríamos y deberíamos ser, que tendríamos que parecernos en Cristo Jesús cada vez más a Él y estar cerca de Él y recuperar el sentido original de la creación, de era convivir con Dios, no tenemos derecho a vivir vidas sin visión, vidas sin esperanza, vidas sin amor, vidas que no van a ningún lado. No tenemos derecho a deshacernos del plan de Dios o alejarnos del plan de Dios. Y la verdad es que honestamente no puedo, esto me supera, pensar que Dios se tomó el tiempo de pensar en mí. El Dios creador del universo se detuvo en el éter, allá en la eternidad, y pensó particularmente en ti. Esto es
demasiado maravilloso, no lo puedo entender. Después de todo, Dios tiene muchas cosas que hacer porque hasta el día de hoy Él sostiene la creación y se tomó el tiempo de pensar positivamente en ti y en mí, y esto podemos pensarlo por seguro. Dios, de parte del apóstol Pablo, nos dijo, ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Significa entonces que no tenemos derecho a vivir sin visión, sin fe, sin esperanza, sin amor, porque Dios tiene una visión que ha otorgado para que nuestros años se lleve a cabo. Y déjeme detenerme un poco aquí en cuanto al tiempo del plan de Dios, de la visión de Dios, de que fuimos creados, hechos en Cristo Jesús, somos hechura en Cristo Jesús para buenas obras. Déjeme detenerme en cuanto al tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes? Algunos dicen, tengo 42, 38. Algunos dicen de los 50, ay, esos ancianos, los chavos de 20. Sí, así hablan de esos ancianos cuarentones, no esos chavorrucos, todo eso. ¿Cuánto tiempo tienes? Aún. O sea, ¿cuánto tiempo te queda? Bueno, si nuestro tiempo es limitado, y lo es, deberíamos limitar la cantidad de cosas que hacemos con nuestro tiempo. Y esa cantidad de cosas que limitáramos de acuerdo a nuestro tiempo, deberían ser de acuerdo al plan de Dios, para que cuente, para sacarle el mayor y el mejor de los provechos, para que fuera de acuerdo al plan fructífero de Dios. Y esto no tiene que ver nada con los planes materialistas de los hombres, que puede y no haber materia de por medio, o sea, cosas materiales, pero aquí el asunto es de trascender, de estar bien con Dios, y esa decisión que no la lleváramos a cabo, a la cual fuimos asignados, sería mejor que la hiciéramos, porque si no sería una tragedia del tamaño del mundo, porque la visión de Dios para ti o para mí es para lo que fuiste creado, y finalmente el plan de Dios es el mejor plan, y esa visión individual que está de parte de Dios dada para ti, para mí, también tiene una expresión dentro de la visión universal de Dios, y que además de esto que Dios imaginó, que marchara, que sucediera en tu vida y en mi vida, afecta o bendice a los que nos rodean y los que van con nosotros. De manera que las cosas cambian, por lo menos en el micro panorama. No afectamos, la verdad, el macro panorama, las cuestiones de los decretos de Dios, me estoy poniendo aquí muy teológico, o los mandamientos de Dios, no lo afectamos. El calendario de Dios en lo general, en lo macro, no lo afectamos, porque algún día Jesús, nuestro Señor Jesucristo, regresará por nosotros de cualquier manera, pero sí afectamos el micro panorama en los pocos años que yo tengo, en los 80 años que Dios nos dé, en los 70 que les da a algunos, en los 50 que les dio a otros, sí lo afectamos. Así que no exagero cuando digo que tu visión vino como parte de la eternidad pasada, planeada por Dios, para tener efecto en la eternidad futura, y que esto tendría que ser duradero, lo que tú haces de manera micro para allá en la eternidad. Y aquí es cuando tengo planeado mostrarte los versículos que están antes del versículo 10, así que si son antes, pues por lo menos el 8, el 9, ¿no? Y esto se lo citaba hace un momento. Tu visión particular, que viene desde la eternidad pasada, afecta tu eternidad futura, dependiendo de las decisiones de vivir el plan y el diseño de Dios para lo que fuimos creados, o negarlo e irnos por nuestra propia cuenta en la libre, sin caseta y pagar ningún costo. Y esto dice aquí Pablo en el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios: porque por gracia sois salvos. Esa frase es contundente, es rica, es trascendente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, cuando hablas de gracia, estás hablando de un regalo no merecido que viene de parte de Dios. Y por esa gracia no merecida es que llegamos a ser salvos. Y por cierto, esto por medio de la fe, o sea, creer en Jesús, aceptar a Cristo, conocer el plan eterno. ¿Ves cómo es trascendente? El diseño de Dios para nuestra vida tiene que ver con la reconciliación, primero, que nosotros tendríamos que tener con Él, porque nacemos separados de Él, muertos espiritualmente, por lo que Adán y Eva sí hicieron en el huerto del Edén, desobedecer a Dios, y entonces fueron sacados, arrojados del huerto, y no podían disfrutar de la libertad de Dios. De todo árbol del huerto puedes comer, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de ejercer fe, porque Dios mismo nos da el poder creer.
como el hacer, por su buena voluntad. Dios nos lo regala. Así que nuestra competencia y vitalidad proviene de Dios. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don, regalo, no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no nos merecemos nada, ni nadie se va a ganar con instrumentalidad humana el poder entrar al cielo. Y aquí es donde está nuestro versículo en la historia que estamos viendo del plan de Dios por haber sido creados, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora otra vez, hechura suya, creados, soy hechura de Dios en Cristo Jesús. Dilo, créetela, acéptalo, síguelo. Soy hechura de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, hermoso, hermosa, por el plan de Dios que embellece y que enriquece lo que somos como personas. Y nosotros que a veces podremos ser toscos o completamente rudos, viene la belleza de Dios en lo espiritual para poder trascender y enfrentar un año más, 2025, visionando y viendo hacia el futuro, hechos, hechura en Cristo Jesús. Y estas obras, dice la parte B del versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más, por favor, di, yo soy la hechura de Dios. Pero digámoslo con convicción, yo soy la hechura de Dios. Y si no lo eres todavía, conéctate por la fe con Jesús, pídele a Dios perdón por tus pecados y por fe cree que Jesús es el Señor y recíbelo en tu corazón. Y verás si tu vida no cambia. Y los que ya tenemos años de haber hecho esto que estoy recomendando en este instante, ojalá y lo hagas y que no quede ahí como una mención, donde estés, no importa si vas manejando, di, Señor, me arrepiento y creo en Cristo para mi salvación. En ese momento tu visión de la vida cambia, pero los que ya estamos allí, podemos decir, Dios, permite que yo sea lo que tú planeaste que yo fuera. Que esa hechura, que ese diseño, que ese plan, que esa voluntad que tiene que ver de un futuro pasado para un futuro eterno se lleve a cabo, que no me pierda, que yo sea protagonista de lo que tú planeaste que fuéramos, Dios. Yo soy la hechura de Dios. Así que 2 recomendaciones y terminamos. ¿Sabes qué significa que seas la hechura de Dios? Número 1, que tienes que pensar, y así reto, piensa en lo que significa para ti ser hechura de Dios. ¿Tus actitudes concuerdan? ¿Tu disciplina concuerda? ¿Tu economía, cómo administras lo mucho o lo poco que tengas, concuerda? ¿Tus relaciones interpersonales concuerdan? ¿Tu orden, tu agenda concuerda? ¿Tu forma de ser y hacer la familia concuerda? ¿Tu manera de hacer y ser iglesia concuerda? ¿Con qué? Dirás, ¿con qué ya, pastor? ¿Con qué? ¿Concuerda con el plan eterno de Dios en tu vida? ¿O está lleno de religiosidad? ¿O está lleno de costumbres? ¿O está lleno de tradiciones? ¿O está lleno de preferencias? Pero no está lleno del plan de Dios. Y si no está lleno del plan de Dios, sientes el hueco, sientes el vacío. Y estás delante de Dios preguntándole, Señor, ¿qué quieres que comamos hoy? Como Adán mandó a Eva que le preguntara a Dios. Y Dios te va a decir, de todo árbol del huerto podéis comer. O sea, de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo amable, de todo lo digno, de todo lo correcto, puedes disponer. Solamente del árbol de la ciencia. Lo malo, lo que es categóricamente dañino, que te daña a ti y a otros, no lo hagas, pero por ti, y no lo hagas por los demás, porque finalmente nos afectamos a nosotros mismos. ¿Concuerda? ¿Qué significa que sea yo hechura de Dios en Cristo Jesús? ¿Concuerda lo que hago? Bueno, sencillo, si no concuerda, cambia el rumbo 120 grados, en algunos casos 180 grados, o sea, completamente, diametralmente opuesto, y vayamos en otro rumbo. ¿En cuál rumbo? En el rumbo de Dios. Pero 2, comienza a tratar de discernir el propósito que Dios ha incorporado en ti. ¿Cuál es ese propósito? Esa única cosa que nadie va a hacer si tú no lo haces. Y si yo pienso intencionalmente en eso y le pregunto a Dios sinceramente, Dios va a impresionar mi mente y va a imprimir en mi corazón su presencia de tal manera que sentiré el abrazo de Dios en cada momento cuando lo necesite. Y sabré de Dios los pasos a seguir cada vez que intente perderme. Y tendré el empuje de Dios detrás de mí cada vez que sienta que me faltan las fuerzas, porque sin duda estos momentos que acabo de describir vendrán. Pero la diferencia la hará el plan de Dios en nosotros.
visionar, para saber cómo fuimos creados y qué fue lo que Dios hizo con nosotros en este primer punto de visionar para lo que has sido creado. Amigos, iglesia, aquí presente, Dios nos bendiga a todos.